Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Empezamos la tercera y última hora de nuestro programa y el tema esta noche, la leyenda de las cabezas voladoras, aterradores mitos o asombrosa realidad. Y en este momento entramos a conversar con Mario Granda Rangel. Él es literato, docente del programa de Humanidades de la Universidad San Antonio Ruiz de Montoya, con el cual vamos a conversar acerca de esta leyenda, este mito. ¿De qué se trata? Mario, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Anthony. Mucho gusto, gracias por la invitación. A ti, más bien, por aceptarla, Mario. Pero bueno, ¿qué piensas? O sea, digamos, ¿cuáles son las referencias, no sé si literarias o digamos, no sé, antropológicas, sociológicas acerca de esta figura mítica de las cabezas voladoras, Mario? Sí, bueno, yo conocí este relato por una recolección de relatos aymaras que se publicó hace poco, lo publicó el Ministerio de Cultura en conjunto con Bolivia y con Chile, en un proyecto de Crespial, ¿no? Que es un proyecto grande, y lo que quería un poco comentar en general es que estas historias forman parte del patrimonio peruano, ¿no? Patrimonio vivo se le llama, o patrimonio inmaterial. Inmaterial, claro. Ajá. Entonces, su valor está por todos los está en todos los conocimientos que a través de ellas conocemos, ¿no? Que son o fragmentos de las historias pasadas, ¿no? Y también creencias y también aspectos de las mismas personas, individuales, podemos decir, ¿no? Ahora, interesante lo que comentas, ¿no? Acerca del mundo aymara, pero en realidad tanto en el mundo aymara como en el mundo quechua se habla acerca de este ser mítico, ¿no es cierto? Con diferentes nombres, Ayaipuma, Uma, Tatag, Jejej, hay testimonios en Cajamarca, recogido en Cajamarca, en la denominada Mancha India, bueno, sociológicamente se llamaba antes así, en la zona de Apurímac, por ejemplo, y hay referencias también, estudios al respecto, hay referencias de repente en la literatura, de repente, Mario. Pues, en realidad se trata de una historia que, dado que es una transmisión oral, pues se multiplica y se rehace, ¿no? Y que recoge aspectos de cada cultura, entonces también se localiza, entonces a veces nos parece más del norte, a veces parece más del sur. Bueno, cuando yo lo leí, es una sensación personal, pero yo leí el relato en español, por supuesto, pero tenía la traducción en aymara, ¿no? Y tengo la sensación de que el aymara siempre es más antiguo, ¿no? Creo que quechua y aymara son contemporáneos, pero esa sensación de que, porque ese libro al que me refiero, tenía muchas historias que yo no conocía y que eran, digamos, como precuelas de otras historias que conocemos, ¿no? Del relato mítico. Y esta historia de las cabezas voladoras o cabezas flotantes, también se le llama, es un poco, está relacionada con los relatos de presagio, ¿no? Y bueno, el relato cuenta que aparentemente las historias, o las cabezas, surgen por la noche o al atardecer, antes de que ocurra alguna desgracia, ¿no? Y por lo tanto, pues no hay que, digamos, acercarse a ellas, no hay que contestarles, hay que protegerse de ellas, ¿no? Y en el relato que yo leí, historia pues de un tío que le había pasado cuando era muy joven, en un momento están liberando el agua para sembrar digamos, alfalfa del lugar, y reciben el ataque de la cabeza voladora, y que pues grita, ¿no? Grita, y es ese sonido que es el sonido que tiene pues el tac tac o ¿no? Como se le conoce, el jaja también, y ellos temerosos se refugian en una cabaña y durante toda la noche sienten como piedras que están frotándose contra la puerta, y
que era el cabeza, ¿no? Entonces pasan toda la noche aterrorizados hasta que al final salen. Y bueno, el relato es ese nomás, ¿no? Digamos que ahí, en términos narrativos, todo termina, porque al día siguiente ya todo se va, ¿no? Pero en ese pequeño episodio, que es probablemente el fragmento, un mito más grande, pues se pueden sacar muchas conclusiones, digamos, influencias religiosas, cristianas también, ¿no? Y lo que a mí me estaba leyendo también un poco a partir de la entrevista es cómo es que en el mundo andino hay muchos relatos sobre los cuerpos desmembrados, ¿no? Como cuerpos desmembrados. Desde el Incarri, claro, desde el Incarri, claro. Sí, entonces ese sería un tipo de relato relacionado con eso. Y también, pues, y también hay otro detalle típico de estas cabezas, que es que tienen cabello largo, ¿no? Bastante largo, y que por eso a veces se quedan atrapadas en los árboles. En los árboles, sí. ¿No? Ahora, Mario, yo justo estaba viendo acá en el libro de Daniel Cosíos, Breve Bestiario Peruano, ¿no es cierto? Lo cito, acerca de que estas cabezas voladoras, curiosamente, está muy relacionado con el tema de los gritos que relacionan, y que en base a esos gritos, o chillidos, o graznidos, no sé, viene su nombre, ¿no? En Cajamarca, Xuxec. En Ancash, Queque. En Ayacucho, Jarjar. Y me está un poco al tema de la jarjaria. Tacta, como dices tú, en Junín, ¿no? Y es interesante, digamos, ver el aspecto, digamos, simbólico que podría tener, habida cuenta que, digamos, en el caso, por ejemplo, de la jarjaria, los sociólogos hablan, antropólogos culturales también, de que existe porque ha sido una creación de la comunidad para impedir el incesto, ¿no? O relaciones incestuosas dentro de una comunidad, ¿no es cierto? Y para eso imaginan a la jarjaria. En el caso de la existencia de las cabezas voladoras, ¿a qué crees que se atribuye esta creación? Es sintomático esto del desmembramiento, ¿no? Me suena como un desmembramiento de la sociedad incaica o preincaica a raíz de la llegada de los españoles. No sé si por ahí va el tema, Mario. Sí, muchos relatos que de repente nosotros creemos que son propiamente andinos o de las culturas originarias, en realidad están mezclados con el momento de la conquista y la colonia, ¿no? Muy bien. Y efectivamente el desmembramiento es un hecho violento, ¿no? Entonces, el tener presente que una cabeza voladora es el presagio de una muerte, nos hace pensar pues el contexto violento que ha estado pues por mucho tiempo presente, ¿no? En el imaginario de los pueblos y a lo largo de toda la región andina, y del cual nosotros también somos herederos, porque al contar nosotros, y eso me parece interesante, a nosotros traer este relato a la radio hace que también pues tome nuevas formas. Entonces, como somos parte también de esa dinámica oral y de patrimonio, ¿no? Ahora, yo te digo una cosa, estimado Mario. Yo puse en mi cuenta en el Facebook, Perú Misterio, que es mi cuenta personal, Perú Misterio todo junto, ahí hice la pregunta, ¿tienen ustedes alguna historia sobre cabezas voladoras? Y tú no te imaginas, Mario, la cantidad de personas que me escribieron de diferentes partes del Perú. Pero aquí viene el tema, y con eso, ¿no? Más o menos para redondear la idea, y digamos ya estamos llegando a la parte final de esta interesante conversación, que es cierto, originario por los pueblos, hay una creación colectiva, te explica un tema de control social, el pueblo es muy imaginativo, se construye el relato oral, eso lo entiendo. Pero ¿sabes cuál es el problema aquí, estimado Mario? Y yo en ese sentido quiero dar un paso más. ¿Qué posibilidades, aunque lo que yo diga va a sonar hasta ridículo, pero de eso se trata el programa y mi forma como yo veo las cosas, de que esto sea real? De que haya un ápice de realidad. No quiero entrar en los laberintos de Borges, pero digamos,
¿hay un índice de realidad? ¿Podría ser real? O sea, más allá de una explicación sociológica o antropológica, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿Qué te parece? Hacemos la pausa y quiero saber tu opinión, Mario, y además escuchar el primer relato de un testimonio de una persona que, in situ, en vivo, vio una cabeza voladora, y no es una persona, es un médico cirujano que la vio. Así que acompáñame, Mario, vamos a hacer la pausa y regresamos con la leyenda de las cabezas voladoras, aterradores mitos o asombrosa realidad, aquí en No Estamos Solos, a través de RPP, La Voz del Perú. Ya regresamos. No estamos solos. RPP, La Voz del Perú. 11:31. Caja Arequipa presenta los titulares de RPP. El ministro de Defensa, Jorge Chávez, en Latina, cuestionó la llamada del presidente del Congreso a los altos mandos de las Fuerzas Armadas porque consideró que es un hecho incorrecto en el contexto actual. El ministro de Defensa agregó que el único que tiene las atribuciones como jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. La ministra de Justicia, Ana Neira, sostuvo en Panorama que el gobierno espera que el procedimiento de vacancia se suspenda mientras que el Tribunal Constitucional toma una decisión. La ministra de Justicia agregó que no tiene conocimiento si el presidente Martín Vizcarra contratará abogados o acudirá al Congreso. El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, indicó en Cuarto Poder que al presidente se le debe hacer el debido proceso y debe ser sancionado si corresponde. El primer Martos agregó que los ministros no entran al círculo íntimo del presidente, sino que se concentran en los problemas del país. Asimismo, indicó que el país tiene problemas mucho más importantes como para estar preocupados por el entorno del presidente Martín Vizcarra. El arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, indicó que hay que saber diferenciar los audios que se descubrieron legalmente por la Fiscalía de los audios que aparecen de sorpresa. Además, el arzobispo hizo un llamado al trabajo unido ante una gran crisis humana. Señaló que tenemos que trabajar juntos. RPP, La Voz del Perú. Los titulares de RPP. Retoma tu chamba con Caja Arequipa. Lo que necesitas para que reinicies tu negocio y salgamos adelante. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. RPP, La Voz del Perú. 65 votos a favor, 36 en contra, 24 abstenciones. De esta manera, amigos de RPP Noticias, se admite la moción de vacancia presidencial. Este viernes 18 de septiembre, el Congreso de la República debatirá la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra. Sigue toda la información a través de RPP, La Voz del Perú. Cada fin de semana nos jugamos un partidazo y hemos reforzado el equipo de fútbol como cancha con un 10. Estatura, 1,83 m. Posición, mediocampista. Habilidades, agilidad y dominio sobre el campo de juego. Con ustedes, Alan 10. El equipo de fútbol como cancha se refuerza. Alan 10 estará todos los fines de semana para hablar de lo mejor del fútbol nacional e internacional. Solo por RPP, La Voz del Perú. 11:34. Tenemos información en directo desde Cusco con Gabriel Vela. Adelante. Muy buenas noches, en directo. El incendio que sucedió acá en Machu Picchu ha sido controlado el día de hoy en horas de la tarde. Las autoridades informaron que, si bien es cierto, este fuego estaba avanzando, se pudo lograr luego de varias horas de haber estado tratando de apagar el fuego. Por el momento, tanto las autoridades como también la policía y los bomberos están monitoreando la zona y también vigilando a que no suceda o que no acontezca nada con el viento que está también fuerte aquí en la ciudad de Machu Picchu. En directo, RPP Noticias. RPP, La Voz del Perú.
No estamos solos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa No estamos solos, a través de la señal de RPP, La Voz del Perú. Leyenda de cabezas voladoras, aterradores mitos o asombrosa realidad. Estamos con Mario Granda Rangel, él es literato y docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, con el cual estamos conversando acerca de ese tema y se vienen testimonios acerca de personas que han visto este fenómeno. Mario, te hacía la pregunta acerca de que, podría haber una explicación y seguramente está, dentro de las ciencias sociales. Y también podría ser un elemento muy interesante que seguramente debe haberse registrado en los cronistas españoles, o de repente a lo largo de la literatura peruana, como relato oral. Pero te hacía la pregunta de qué posibilidades, hasta qué punto podría ser esto una suerte de realidad alternativa, Mario. Mira, por mi parte, sí, no te podría decir que es realidad, ¿no? Porque no he tenido la oportunidad de... Claro, no te consta, claro. De pasar una experiencia parecida a la historia que leí. Pero yo creo que esto sí podría ser una ni siquiera realidad paralela, ¿no? Realidad y punto, ¿no? Para quienes experimentan, ¿no? O sea, claro. No, yo creo que sí. A mí el relato me llamó mucho la atención y lo he tenido presente hasta ahora. Me parece bastante, porque muchos relatos son largos o relativamente, o más con una historia moral más clara. En cambio, estas son como cabezas que cruzan el espacio, están flotando, se ríen, se burlan, y no sé por qué esa combinación de elementos es tan, hasta diríamos, estéticamente seductora, ¿no? Así es. Y yo creo que tal vez eso responde a que sí, o sea, que es una realidad vivida de manera bastante íntima, ¿no? Entonces, y como vemos, como tú nos has dicho, pues ha tenido, pues, y tiene resonancia en muchos lugares. Entonces, está rodeada de misterio, pero sigue presente en nosotros. Entonces, creo que sí, o sea, creo que podría tener un impacto real claro. En muchas sí, cosas. Sí, bueno. Sí, claro que sí, Mario. Justamente este es un poco, entre comillas, el atrevimiento ontológico que te estamos teniendo en este programa, que pues, debería ser necesariamente un programa sobre mitos y leyendas, pero mi posición, aunque digamos sea una posición un poco audaz y atrevida, ¿no? Dentro de un contexto tan conservador como es el actual, ¿no es cierto? En el Perú, en Lima sobre todo, que es una sociedad tan conservadora, hablar de que esto tenga un ápice de realidad, pues es casi hereje, ¿no? A veces pienso que si este programa estuviera en el siglo XVI, estaremos con la sospecha de la Santa Inquisición, ¿no? Pero bueno, Mario. Pero algo que tenemos que hacer, yo creo, es creer en las historias también, ¿no? Yo creo que eso es bastante, ¿no? Y compartir esa creencia, al menos en el momento en que nos lo relatan, ya es bastante. Yo estoy a favor, ¿no? De que haya esa disposición para, como tú dices, tener creencias alternativas, ¿no? Claro. Sí, es cierto, Mario. Si me permites, en este momento quisiéramos escuchar el primer relato. Vamos a escuchar a continuación, a invitar a nuestro programa al doctor Marvin Rodríguez. Él es médico cirujano en Trujillo y tuvo un encuentro pero muy extraño, en el cual este profesional simplemente va a contar lo que le sucedió, tal cual, sin ningún tipo de interpretación subjetiva, ¿no? Ni, alcance adjetivo. No. Simplemente va a contar lo que vivió. Doctor Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias, Anthony. Mucho gusto la oportunidad de poder compartir este relato que voy a darles ahora. Claro que sí. Cuéntenos, doctor Rodríguez, ¿en qué año pasó esto?
Bueno, sucedió hace 8 años atrás. Uno de los hobbies que tengo resulta es visitar ruinas abandonadas donde no haya mucha gente. Una parte de los hobbies que tengo. Entonces, bueno, yo soy de Trujillo. Y lo primero que se me vino a la mente fue visitar Chan Chan. Decidí tomar el microbús, esos que llevan para el camino a Huanchaco, porque Chan Chan está camino para Huanchaco. Decidí bajar en toda la carretera que lleva para Huanchaco y en dirección hacia el mar, sabiendo que estaba transcurriendo dentro de todas las ciudadelas de Chan Chan, que son 12. De Chan Chan, Ajá. Entonces, como lugar turístico, todo el mundo conoce que desde la pista hay otra pista adicional que lleva directamente al Palacio de Chudi. Pero obviamente ese no era mi motivo. Ir al Palacio de Chudi no era mi motivo. Era descubrir nuevas ruinas, al menos para mí. Descubrir nuevos lugares en donde de repente la gente no va. Entonces decidí ir a pie, solo, visitar nuevas ruinas. Y claro, llegué primero a unos murales que son clásicos de Chan Chan, son altísimos, son anchos, y decidí subirme de uno de los murales. Cuando subí uno de los murales, vi varias ruinas. Habían callejones que parecían como laberintos, y dentro de unos callejones se veía a lo lejos como una fosa, como un pozo grande, digamos que sería de 20 por 20 metros. Y había alrededor bastantes callejones. Entonces decidí bajar a uno de los callejones. Y de pronto era mediodía, recuerdo que era 1 de la tarde, por ahí. Entonces hacía bastante sol. Uno cuando estaba en toda la carretera siente el sol que te quema bien fuerte acá en Trujillo. Pero yo cuando descendí en ese callejón, no se sentía calor, no era ni un lugar helado. Y en el fondo de ese callejón se podía visualizar claramente rostros mirándose unos a los otros hasta el fondo del callejón, y luego y siguiendo el mismo trayecto. Entonces yo fui caminando, y lo primero que visualizo eso y me acerco, y cada vez que me acercaba más se iban desapareciendo, hasta que cuando llego al punto de donde está la esquina de ese callejón para voltear a la derecha, veo claramente un rostro, solo describo, un rostro de ojos medio felinos, muy exorbitantes, grandes, con una boca muy ancha, con unos dientes, con una dentadura muy grande que pareciera de lobo. Tenía unos dientes colmillos muy prominentes, una formación de cejas muy gruesas, como si fuese de una bestia, y tenían una cresta. Yo lo primero que pensé, dije, pueden ser cabezas clavas, pero... Claro, porque la descripción que usted hace, doctor, disculpe que le interrumpa, doctor Rodríguez, la descripción que usted hace me hace acordar el tema de las cabezas clavas en las ruinas de Chavín de Huántar, digamos, ¿no? Que se habla que son representaciones de hombres felinoides, digamos, ¿no? Pero usted lo vio eso, o sea, era como una cabeza que estaba flotando ahí, doctor. No, eran como unas cabezas que estuviesen dentro de la pared, que son como si sobresalieran, y no se veía como una piedra, se veían como si fuese una piel más o menos suave, porque ni siquiera yo me pude acercar tanto como para poder tener un contacto. Pero lo que más resaltaba y me hacía diferencia, porque o sea, uno como peruano reconoce lo que es una cabeza clava, pero la diferencia era que tenía una cresta en toda la línea media del cráneo, sobresaliente, y hacía que el cráneo no era una forma cuadrada o plana o
torrecefálica, por decirlo así, sino que era una forma un poco conal. Y cuando yo me acerco, desaparece y yo me volteo para el lado derecho de ese callejón y es allí donde siento como si alguien me persiguiera. Y luego, entonces, como yo estaba solo, decidí trepar nuevamente un muro y salir para la carretera. Pero yo me quedé con esa interrogante. Claro, doctor, disculpe que le interrumpa, tenemos que hacer la pausa en este momento, pero rapidito para una respuesta cortita nomás. Doctor Rodríguez, lo que usted vio era como si se viera como una cabeza clava, o sea, como un objeto tallado en piedra, o se veía como un objeto vivo, un ser biológico, digamos. Parecía un ser vivo, porque tenía como una, no sé si llamarle piel, porque la piel de hecho es muy distinto, el brillo. Se ve cuando es una piedra y cuando es piel. Esta textura, se podría decir, era un poco brillosa. Muy bien. Si me permite, vamos a hacer la pausa en este momento, doctor. Vamos a seguir con su relato. Nos está acompañando también Mario Granda, destacado literato. Hacemos la pausa y ya regresamos. No estamos solos. Cada mañana analizamos la noticia y hacemos las preguntas necesarias para conocer a profundidad los hechos. Porque mejor informados tomamos mejores decisiones. Ampliación de noticias con Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. De lunes a viernes, desde las 8 de la mañana. Ampliación de noticias, solo por RPP, La Voz del Perú. Nesquik y su rico sabor a chocolate con vitaminas, hierro y zinc alimenta la imaginación de tus hijos, porque para él un sofá puede ser un barco pirata. ¡Tierra a la vista, marineros! Nesquik, alto en azúcar, evitar su consumo excesivo. En Detecta Clínica te atendemos desde la comodidad de tu hogar con nuestro servicio de telemedicina, brindando una solución para pacientes con diabetes, hipertensión, riesgos coronarios y oncológicos. Si necesitas una segunda opinión médica, somos tu mejor alternativa. Detecta, contigo siempre. Si te gustan los grandes del rock and pop, tú eres de los nuestros. Acompañamos tus días con pura actitud. Mira, baby. Y las canciones que llevas dentro. Sintoniza Radio Oxígeno en Lima 102.1. Respiramos buena música. Directo en directo, las noticias más importantes del Perú desde tu celular. Descarga gratis Audio Player Perú en Play Store y App Store. No estamos solos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa No Estamos Solos, a través de la señal de RPP, La Voz del Perú. Esta noche, la leyenda de las cabezas voladoras, aterradores mitos o asombrosa realidad. Bueno, queridos amigos, ¿qué les puedo decir? Cuando trato de tipo de temas, en general, de los misterios del Perú, la verdad que el tiempo se nos queda corto. Uno quisiera hacer un programa de 5 horas. Yo, he hecho programas de 8 y 10 horas y uno no se cansa de escuchar estos apasionantes relatos, ¿no? Sobre todo de los oyentes que siguen a RPP. Y entonces, en este momento estamos con el doctor Marvin Rodríguez, médico cirujano en Trujillo, y que nos está contando esta extraña experiencia que tuvo en una zona, digamos, muy cercana al Palacio Shudim, al complejo de Chanchan, la ciudadela de barro más grande del mundo. Doctor Rodríguez, nos contó esta historia, como usted dice, parecería como un ser biológico. Lo que quiero, disculpe que haga esta pregunta, pero muy sencilla. ¿Está seguro de lo que vio, doctor Rodríguez? A ver, le comento. Sí. Como vuelvo a reafirmar, y en cuanto a la experiencia, sí. Yo, ¿cómo le puedo decir? Por manejo, quizás, o por ver oxisos en formación académica, o sea, Claro. sé lo que es ver un cadáver. Así es. Se puede comparar ese torno de piel de esas cabezas con la de un cadáver. Ya.
O sea, es brilloso, se puede ver que es oscuro, pues sabemos que los cadáveres obviamente que ya en estado cadavérico que más o menos tiene por lo menos un mes, 2 meses, ¿no? Un tono medio oscuro, marrón, casi negro. Ya, esos tonos tenía ese rostro. Y ahora, como le digo, es imposible decir que sí, este es pétreo, porque la piedra se nota rápido cuando está tallado, qué sé yo. Claro, es una piedra, claro. Obviamente. Entonces, desde allí, partiendo de la visualización del objeto, para nada, no se puede decir que fue pétrea o una reliquia, qué sé yo. No se puede decir eso. Para mí, no. Entonces, después de esa visita, le relato rápido. Después de 3 meses, como le mencioné al inicio, uno de los hobbies es salir a visitar ruinas. Entonces, yo tenía un aparato que se llamaba Spirit Box y dije, si yo tengo esta sensación de que alguien me está siguiendo, voy a regresar. Entonces yo regresé nuevamente al mismo lugar. Ingresé al mismo callejón. Y es allí donde yo prendí el Spirit Box. Es como una suerte de grabadora, ¿no es cierto? Una suerte de grabadora, ¿no es cierto, doctor? Sí, es como una grabadora que capta todos los sonidos que normalmente el oído humano no capta. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy para esa zona nuevamente y es allí me estaba olvidando. Para ese entonces yo estaba averiguando libros, Google, etcétera. Claro. Y la semejanza de esas cabezas clavas con esa cresta en la parte superior, en la línea media, vi con una imagen que se llamaba con este demonio que se llama Pazuzu. Demonio Pazuzu, entonces, que creo que pertenece a la mitología de la antigua Mesopotamia, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, si usted, todos los amigos que están escuchando ahorita, si ustedes buscan el parecido, los colmillos, los ojos exaltantes, la boca totalmente ancha y muy pronunciada, y encima con la cabeza medio con una cresta que sobresale en la parte media del cráneo, se va a parecer a la cara de Pazuzu. Entonces yo fui con esta idea. Claro, haciendo un símil. Fui con esta idea pensando de que de repente es una imagen de Pazuzu que estoy viendo. Entonces yo voy con el Spirit Box, lo prendo, entonces yo digo, Pazuzu, ¿eres tú? Y en eso, sí, de verdad. Es que cuando uno tiene cosas que experimentar, yo estoy primerito ahí. Es una costumbre, es un hobby. Claro, entonces, ese es un espíritu científico, ¿no? O sea, el misterio empuja a la curiosidad y a tratar de hallar la verdad. Bueno, ¿qué pasó, doctor Rodríguez? Entonces, el primer sonido que no es del Spirit Box, de ese aparato que parece una radio, lo primero que escucho es como unas pisadas que arrastran. O sea, es como si una persona coja, estuviese arrastrando de repente su pie, su pierna. Lo mismo yo escuché detrás de mí. Lo mismo. Toda la piel se me escarapeló y seguía preguntando, me puse firme, pero Pazuzu, ¿eres tú? Llego a la esquina de ese callejón y escucho, un sí. Sí, de frente. ¿Y qué hizo? ¿Cómo reaccionó, doctor? Yo lo primero que reaccioné es, bueno, cuando una persona se asusta, te pones hipotérmico, te pones frío, sudas helado. Y entonces, a huir, a tomar la de Villadiego, a salir de ahí. Sí, lo primero que hice, guardar el aparato en el bolso, trepé los muros y salí para la carretera lo más pronto posible. Ok. Pero bueno, las sensaciones tanto de haber escuchado esa respuesta claramente, que te digan sí ante la pregunta, Pazuzu, ¿eres tú? O sea, si de repente no lo fue, de todas maneras
Escuchó, es un lugar sí. pesado y hay entes allí. Ok, muy bien. Si me permite, quiero conectarme con Mario Granda, él es literato y profesor universitario. Mario, ha escuchado este relato y, mire, o sea, estamos en un tema de un brainstorm, una tormenta de ideas. O sea, si escucho de que una persona ve una cosa viva o aparentemente viva, una visión, digamos, ¿no? De algo que se parece a una cabeza clava, y se me ocurre a mí de que no podría pasar la posibilidad de que las cabezas clavas de Chavín de Huántar, que de acuerdo a la arqueología señala que son representaciones iconográficas, ¿no? De hombres puma, de hombres jaguar, ¿no es cierto? Parte de toda una cosmovisión andina. ¿No sería la posibilidad de que en el pasado tuvieron también esas mismas visiones que el doctor Rodríguez y las representaron? ¿Qué piensa de esta teoría atrevida, Mario? Bueno, primero, del relato que hemos escuchado, sí, me pregunto también qué posibilidad hay como para regresar, ¿no? A recuperar esa experiencia. Sería interesante. Porque realmente las visiones son cortas, ¿no? Entonces, son como una ráfaga. Y en ese sentido, yo creo que si hablamos de una visión, yo creo que hay tantos aspectos, aspectos que pueden ser personales o también pueden ser aspectos de una revelación, ¿no? Y si tú me preguntas que hay aspectos que las antiguas personas hayan podido también percibir similares, bueno, también unos y otros somos hombres, ¿no? Yo creo que deben haber elementos próximos, ¿no? Claro que sí. Sí, o sea, ¿por qué no? Claro. Ese ¿por qué no? Yo creo que es una apertura muy interesante para seguir hablando de estos temas. Porque, claro, siempre queda el misterio, ¿no? Siempre queda estos fenómenos extraños que al principio no tienen una explicación, pero creo que con el tiempo iremos comprendiéndolos cada vez más. Mario Granda Rangel, quiero agradecerle profundamente su contribución al programa y por habernos de una manera dicho de que sí es cierto, de que es una presencia mítica en la cultura peruana, lo de las cabezas voladoras. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Andrés. Muy bien, estuvo con nosotros Mario Granda Rangel, el literato y docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.